del impuesto arancelario anunciado por el gobierno de Donald Trump, sus efectos en el mundo, también en Chile, y cómo podríamos o no negociar con la nación del norte. Ya estamos en contacto para ADN Hoy junto al embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés. Embajador, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día. Embajador, buen día. Muy buenos días, Paula y Andrés, ¿cómo están? Muy bien, embajador, quería partir por algo que es más bien como de sensación. Hemos estado analizando en las últimas horas, después de los anuncios de Donald Trump, las reacciones a nivel mundial, particularmente lo que ha pasado con nuestro país, pero quiero abusar de su situación de estar en Estados Unidos. ¿Cuál es la sensación por estas horas que se vive en el país norteamericano? Porque el impacto en la economía a nivel mundial lo estamos midiendo, los países están intentando calibrar y entender lo que planteó Trump, pero a nivel de Estados Unidos, por ejemplo, en la cobertura, tema central, ¿cómo se ha vivido estas horas en Estados Unidos después de los anuncios del presidente? Bueno, yo creo que con un enorme nivel de agitación. Los titulares de los diarios hoy día hablan de olas producto de este shock que circula en el mundo. Los dos diarios principales de Estados Unidos, el Washington Post y el New York Times, hablan de que las olas van por todo el globo. Y por lo tanto es un hecho histórico lo que ha ocurrido el otro día, y naturalmente que cambia un ciclo del comercio internacional, y es algo que afecta al mundo entero. Así que naturalmente que en esta ciudad que vive la política y vive de la visión del mundo como ninguna otra en Estados Unidos, la percepción es de que hay una transformación que va a tener consecuencias durante mucho tiempo, muchas de las cuales son imprevisibles. Desde su experiencia en las relaciones exteriores, en las relaciones diplomáticas, embajador, ¿qué significa cuando ya uno tiene más horas para aterrizar lo que ha dicho Trump hace un par de días, como en estos términos que hemos ocupado, como el cambio del orden global, el cambio del eje? Osvaldo Rosales nos decía el otro día, esto termina con el neoliberalismo de Reagan y Thatcher. Desde su lugar como experto en estas relaciones exteriores y en la diplomacia hoy día, ¿qué significa todo eso que hemos dicho en las últimas horas? Yo creo que en principio, porque no creo que los hechos históricos de esta naturaleza puedan tener una visión o un juicio a los 2 días de ocurrido. Creo que en términos de perspectiva, si creemos que lo que realmente ocurrió ayer, que lo que ocurrió ayer va a ser realmente lo que va a seguir, naturalmente que estamos viviendo una transformación de un ciclo, y aquí comenzó el ciclo con las invitaciones a la globalización hechas no solamente por Thatcher y por Reagan, sino que luego por Clinton, y aumentadas por Obama, ¿no es verdad? Y ese mundo global que se estructuró hoy día se quiere de alguna manera desarmar, con un cuadro en el cual Estados Unidos desea volver a ser la gran potencia industrial y productiva que fue en el pasado, trayendo de vuelta a casa a aquellas empresas que buscaron mano de obra más barata en otros países, sin tener muy claro todos nosotros quienes observamos esto, cómo se va a hacer ese proceso. Ahora, embajador, también ha sido parte del debate aquí en Chile, y particularmente en el escenario de las candidaturas presidenciales. Diferentes aspirantes han sido consultados por el diario El Mercurio el día de hoy, y una de las principales líneas argumentativas que ellos han seguido, con matices por cierto, es que entremos a negociar, que el país constituya una instancia para conversar con el gobierno de Estados Unidos y llegar a algún acuerdo en este sentido. Bueno, partiendo por el oficialismo, la candidata Carolina Toá defiende las capacidades de la Cancillería chilena para ejecutar este tipo de labores. ¿Cómo podemos negociar con Estados Unidos, embajador? Mire, yo creo que la idea de conversar y de mantener una relación buena y una relación como la que hemos tenido históricamente con Estados Unidos es un acuerdo nacional. Yo supongo que no habrá nadie que esté diciendo en este momento que hay que tener una situación de polémica con Estados Unidos respecto a estos temas. A mí me parece que naturalmente nosotros debemos, desde el punto de vista del interés nacional, trabajar para acercarnos al USTR y entender exactamente las razones y las formas que están usando. Ahora, esto tiene que tener un orden, y naturalmente que el orden pasa por la importancia de las situaciones. Chile es un país que en realidad ha sufrido un 10% de carga de arancel, pero la verdad es que, como bien ha dicho el ministro de Hacienda y hay otros analistas que lo han dicho,
Esto no es comparable con los cargos que le están haciendo a la Unión Europea o a algunos otros países, no diremos China, e incluso algunos países muy pobres como Bangladesh, o a países africanos como Lesoto. Por lo tanto, naturalmente que nosotros solicitamos una conversación con el USTR, vamos a visitarles para entender bien cuál es la forma como han calculado todo esto que nos han aplicado a todos. Entendemos que el 10% es universal, está aplicado a todos, Argentina, Bolivia, Perú, todos nuestros vecinos, y por lo tanto no entendemos de que haya ningún tipo de orientación en contra de Chile. Y me parece a mí que por bien, yo respeto las posiciones de los candidatos y de la postura de que tengan que ver con procesos electorales, pero quien quiera hacer aprovechamiento de esto político, quiere decir que ha perdido de vista la inmensa mayoría del proceso, porque la verdad es que está perdiendo de vista lo más importante, que este es un proceso global. Este no es un proceso con Chile, ni tiene que ver con cosas que haya hecho Chile, sino que tiene que ver con un proceso global en el cual Chile entra dentro del 10%, que es el mínimo que ellos van a aplicar universalmente. Y el ministro de Hacienda, usted lo citaba, embajador Valdés, ha dicho que Chile no va a tomar represalia en la línea de lo que ya planteaba Andrés, esto de la posibilidad de negociar con Estados Unidos, y lo otro que consecuencias económicas para país en el corto plazo no son preocupantes, digamos, ¿no? Más allá de que es necesario, tal como están en la misma situación los otros países, de entender qué significa lo que planteó Trump para cada uno de esas naciones. El ministro de Hacienda, y en línea con lo que usted planteaba también ayer, decía: aquí llamo a la unidad nacional. Y él planteaba que el empresariado lo entendió y lo entiende así. Pero decía: espero que la clase política haga lo propio. ¿Por qué es tan importante ese mensaje y que se recoja fundamentalmente ese mensaje en un escenario como este? Yo creo que cuando hay situaciones de esta naturaleza, y esto ha sido comparado por economistas importantes de este país, no cualquier persona, con las crisis de los años del año 30 o con las caídas de la bolsa, empiezan a ser amenazantes desde un punto de vista global. Yo creo que en ese contexto los chilenos que entender de que la unidad y la responsabilidad es absolutamente fundamental. Yo creo que además de lo que ha dicho el ministro de Hacienda, que es clarísimo, el ministro Frank Claveren ha convocado al sector público y al sector privado para enfrentar juntos estos temas, tanto en el sector agrícola, por ejemplo, que está todavía pendiente, y los temas que tienen que ver con con el cobre y la madera. Por lo tanto, los empresarios han reaccionado trabajando con el gobierno. Yo participo en esas reuniones buscando la mejor manera de responder a esto y entendiendo que la relación con Estados Unidos es muy fundamental. Embajador Juan Gabriel Valdés, más allá de que Chile no va a tomar represalias contra Estados Unidos por su condición que ya ha explicado el ministro de Hacienda fundamentalmente, eso no significa que Chile tenga que hacer prevalecer y que ponga sobre la mesa lo que significa la institucionalidad de un tratado de libre comercio firmado con ese país hace ya más de 22 años, ¿no? O sea, y eso me imagino es parte de la revisión y de las reuniones que usted mismo está pidiendo para saber si aquí se vulnera alguna de las partes de ese acuerdo. Así es, nosotros queremos hacer algunas consultas, queremos entender mejor este 10%, y también tenemos ya planeada, como se sabe y se ha anunciado, el 12 de junio una reunión del Comité de Administración del Tratado de Libre Comercio entre los dos países. Por lo tanto, y ellos están absolutamente ya comprometidos a esa reunión. Así que, por más que Chile no esté en la primera fila de los países que deben estar hoy día golpeando la puerta del USTR o de la Casa Blanca, es evidente que ya el 12 de junio tenemos una fecha para poder aclarar exactamente cuáles son las razones y poder aclarar cuáles son las perspectivas de nuestro Tratado de Libre Comercio después de esta gran transformación. Y también lo decía el ministro de Hacienda en la última jornada, embajador Juan Gabriel Valdés, que se va a activar la consulta en el marco del Tratado de Libre Comercio entre ambos países. Ese es uno de los mecanismos fundamentales en estos casos. Ese es el mecanismo. Las comisiones de administración se reúnen para consulta, digamos, todos los años. Y quiero decir además una cosa que quizás la gente no percibe, que es que la dirección económica del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Subsecretaría de Relaciones Internacionales del Ministerio, tiene reuniones mensuales con el USTR. O sea, nosotros no es que tengamos relaciones solamente con ellos solamente cuando ocurren hechos mayores, sino que hay un mantenimiento del tratado que
lleva reuniones técnicas que se hacen básicamente por Zoom y que se hacen consultas recíprocas una vez al mes. Por lo tanto, no es algo extraordinario lo que estamos planteando. Vamos a tener una reunión hoy día, sin embargo, que va a tratar sobre un hecho que cambia aparentemente la historia de las relaciones comerciales en el mundo. Embajador, ayer hablábamos en un escenario los dichos del presidente Gabriel Boric, del ministro de Hacienda, del canciller, pero que respondía todavía a los anuncios de Donald Trump, pero estaba todo el mundo a la espera de lo que pasara con las grandes potencias, más castigadas por Estados Unidos con los aranceles. Y hoy día uno ya podría decir que la guerra comercial total ya está aquí, porque China anunció este viernes que impondrá aranceles del 34% a todos los productos importados desde Estados Unidos. ¿El discurso de Chile, la tranquilidad o el llamado a la calma de Chile se mantiene aún con esta respuesta del gigante asiático? Bueno, yo creo que sí, yo creo que absolutamente. No veo cuál sería la razón que hiciera conveniente el estar agitados, nerviosos y perder el control de las propias declaraciones. Yo siento que naturalmente que tenemos que tener conciencia de que lo que está ocurriendo es muy malo. Tenemos que tener conciencia de que lo que está sucediendo a nivel de la economía global puede tener consecuencias negativas para Chile. Pero eso no nos lleva a perder la calma y a mirar este asunto de la manera más serena, racional y unida posible. Creo que eso es una cuestión que no tendría justificación alguna. Entrar en un cuadro en el cual se piensa romper, quebrar relaciones, no nos lleva a ninguna parte. Y creo que eso solamente dividiría más el país en un cuadro electoral como el que está, en que veo yo, desgraciadamente, que muchas cosas muy serias se transforman en simple pelota de fútbol en medio de una discusión como esta. Embajador Juan Gabriel Valdés, no puedo dejar de preguntarle, en su condición de militante histórico del Partido Socialista, por la situación que se desencadena ayer, esta crisis en el partido a propósito del cese en el cargo de la senadora Isabel Allende, también una militante por demás histórica del PS en el contexto de la fallida compraventa de la casa de su padre. Su primera reacción en relación a la situación de Isabel Allende destituida de su cargo después de 30 años de carrera en el Parlamento. Mire, yo creo que todos nosotros sentimos un profundo dolor y una sensación profunda de injusticia. Creo que la dignidad de la vida de Isabel Allende no es tocada por quienes han seguido este camino de acusaciones y de juicios. Creo que Isabel Allende es más grande que eso y todavía creo que la grandeza de su padre se ve menos aún disminuida por el tipo de decisiones que se han tomado. ¿Dónde está la injusticia? La injusticia está en que me parece a mí que el juicio debería estar basado en lo que ha sido la vida de una persona y en lo que ha sido su carrera, su aporte a Chile. Un incidente como lo ocurrió, que sin duda debería haber sido conducido de otra manera y manejado de otra manera, en eso no me cabe duda. Como bien dijo ayer alguien, esto no debería haber pasado nunca. No puede afectar, digamos, de una manera tal la carrera de una senadora que ha tenido una participación importante en el Senado y sobre todo ha representado de una manera tan digna en el mundo entero a la familia del presidente Allende. Bien, queremos agradecer estos minutos en conversación con ADN Hoy desde Washington con el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés. Quedamos en contacto para futuras entrevistas, embajador. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.